Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes y esta última etapa de la unidad número 4. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Me parece Buenas muy noches, bien. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poder escucharles y compartir el desarrollo de estas actividades que hemos planificado para esta nueva semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver un tema bastante fascinante dentro de las ciencias naturales, como es los niveles de organización de los seres vivos, tanto de la parte interna como de la parte externa. Nosotros dentro de nuestro organismo, nosotros tenemos una serie de organización que va desde la célula hasta el conjunto de células que forman tejidos, órganos y sistemas. Y vamos a ir viendo todo este proceso. Pero también tenemos una organización externa que va desde los ecosistemas, van los biomas y una serie de estructuras que también influyen sobre el desarrollo de la vida de los seres vivos. En cuanto a las propiedades y niveles de organización de los seres vivos, los niveles de organización de los seres vivos, de hecho, los seres vivos poseen una complejidad creciente. Incluyen niveles químicos, como los subatómicos, atómicos y moleculares, niveles celulares, nuestras células, niveles pluricelulares, tejidos, la unión de tejidos de origen a los órganos, la unión de órganos a los aparatos, la unión de aparatos a los sistemas, la unión de sistemas a los individuos. De esa manera estamos correlacionados. Y niveles ecológicos va en la parte externa. Va la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la biosfera. En esta tabla, obviamente, que vamos a ver a continuación, aparecen los diferentes niveles de organización y los subniveles más representativos que los componen. De esa manera, obviamente, es la organización que ha desarrollado las ciencias naturales para poder estudiar y agruparlos a todos los seres vivos. Y vamos a ver los niveles, obviamente, vamos a ver el incremento de la complejidad y dentro de ellos los niveles, los subniveles representativos de cada uno de ellos. Iniciamos con la célula, la estructura celular o el nivel celular. La célula es la unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula. Son los organismos unicelulares, por ejemplo, el paramecio, y de hecho todos los seres microscópicos, microorgánicos, obviamente que entre ellos son, la mayoría de ellos son patógenos. Por otra parte, también están los organismos pluricelulares, en los que las células que los conforman se especializan según la función que llevan a cabo, por ejemplo, en los animales y en los vegetales, y ya vamos a ver cómo se estructuran cada uno de ellos. En relación a las estructuras pluricelulares, iniciamos con los tejidos. ¿Qué es el tejido? Es el conjunto de células parecidas que realizan las mismas funciones y tienen el mismo origen. Por ejemplo, el tejido conectivo. En cuanto a los órganos es el conjunto de tejidos que funcionan coordinadamente en el desempeño de las funciones, por ejemplo, el corazón. La otra estructura del sistema son los sistemas, grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital. Por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio. Y por último, tenemos los organismos pluricelulares o individuos. Son los seres vivos constituidos por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, el hombre. Nosotros estamos constituidos por cada una de estas etapas. La célula, el tejido, los órganos del sistema y por último el individuo como tal. Ahora, desde el punto de vista externo, vamos a ver y vamos a analizar, por ejemplo, la población, que es la más pequeña, la muestra más pequeña en relación a a las agrupaciones, obviamente, en el medio ambiente, en la cual están formando de determinadas agrupaciones, y vamos a ver cómo son. La población es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, la población de atunes en el océano. La comunidad, por el contrario,
son un conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí, por ejemplo, en la comunidad marina. Ahí nosotros vemos. Entonces, la comunidad prácticamente es la unión o la agrupación de diversas poblaciones, ¿no es cierto? El ecosistema, por el contrario, es la comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes. Por ejemplo, el ecosistema terrestre y el ecosistema marino. Y por último, en relación a los ecosistemas, tenemos el bioma y tenemos la biosfera. El bioma es la agrupación de ecosistemas terrestres con características comunes que constituyen grandes áreas que comparten clima, vegetación y fauna, mientras que la biosfera proviene del término griego bios, que significa vida, y esfera, que es obviamente que es una esfera. Es la capa del planeta de Tierra en donde se desarrollan todas las actividades o se desarrolla la vida. Esa es la biosfera. Entonces aquí nosotros hemos ido observando cómo están organizados los seres vivos, tanto en la parte interna, desde la célula, hasta el individuo, como en la parte externa, desde la población hasta la biosfera, cómo estamos organizados. En cuanto a las propiedades de los seres vivos, cuando hablamos de las propiedades de cualquier objeto, no tomando solamente de los seres vivos, si les pongo las propiedades, por ejemplo, de una planta. Ustedes van a decir que es bonita, que es verde, que tiene, dependiendo la planta, dependiendo la rosa, porque si yo será roja. Prácticamente es la descripción del individuo como tal. Esas son las propiedades. Ahora, dentro de las propiedades de los seres vivos, los seres vivos tienen determinadas propiedades que tienen que cumplir para considerarse, obviamente, seres vivos. Los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen. De acuerdo con Audesic y Mayer, podemos describir cuáles son estas propiedades. Primero, los seres vivos tienen una estructura organizada cuya unidad básica es la célula. Ojo, la unidad básica, la más pequeña y sobre la cual se desarrolla nuestra vida es la célula. Su complejidad va en aumento de acuerdo a la especialización de cada una de estas células. Otras características es que los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y las transforman a través del proceso que se denomina metabolismo. Los seres vivos tienen capacidad de autorregulación. Eso es importante. La homeostasis, cuando hablamos de autorregulación, es la regulación de la temperatura y de la humedad de nuestro cuerpo. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse, siguen un programa genético que se conoce como crecimiento. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente, a eso se denomina irritabilidad. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Eso se considera como reproducción. Y por último, los seres vivos tomados como un todo tienen la capacidad de adaptarse y también de evolucionar. Esa es la capacidad o la característica de adaptación. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de estructuras en cuanto a las características mismas de los seres vivos o las propiedades de los seres vivos. En el siguiente cuadro nosotros vamos a ver, obviamente, las características o las propiedades de los seres vivos. En primera instancia tenemos la organización y complejidad. Tenemos subatómico, tenemos molecular, pluricelular y comunidad. Cada uno de ellos a su vez están constituidos o se subdividen en atómico, celular, la población, ecosistema. En cuanto a la característica o la propiedad del metabolismo, el metabolismo se subdivide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo sintetiza, mientras que el catabolismo degrada. Otra propiedad es la irritabilidad, es la respuesta frente a un estímulo. ¿Cómo se sucede? Por ejemplo, cuando ustedes están, por ejemplo, en un lugar oscuro y alguien viene y les enciende una linterna directa hacia sus ojos, ¿qué es lo que sucede con sus ojos? ¿Reciben normalmente la luz? No. Tienden a cerrar los ojos, tienden a colocar una mano, lo que sea, con la finalidad de que se desvíe la luz solar que les moleste. Eso es la irritabilidad.
El crecimiento es el aumento del tamaño de las células o del número de células. Cuando vamos creciendo, van multiplicándose las células. La reproducción se subdivide en dos tipos. Puede ser sexual y puede ser asexual. Y eso nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de todos estos temas. La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, las sales y la glucosa. Y por último, la adaptación es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras cosas que les va a permitir sobrevivir a los cambios que se dan en relación a los ecosistemas o al medio ambiente. Esas son las propiedades o características de los seres vivos. En cuanto a la clasificación taxonómica, es importante detallar esta parte, este tema, justamente porque a través de la clasificación taxonómica se va reuniendo, se va estructurando, en las ciencias naturales ha ido dividiendo o colocándoles en determinados sectores a una serie de especies o individuos, los cuales a través de esta clasificación es mucho más fácil el estudio y la determinación de acuerdo a su comportamiento, a su reproducción, a cualquiera de las características que los identifique. En el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familia, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en filum y los filum en reinos. Vamos a observar la clasificación taxonómica que tenemos en el siguiente cuadro. Tenemos la categoría taxonómica, tenemos los taxones del ratón común y tenemos los taxones del ser humano. El reino, obviamente, en relación del ratón, es animal. Los taxones del reino humano igual siguen siendo animal. El filum es cordados. En relación al ser humano también son cordados. La clase mamíferos, el hombre también es mamífero. Tanto el ratón como el hombre son mamíferos. El orden, el ratón es un roedor. El ser humano está dentro del grupo de los primates. No desciende del primate, ojo con eso, sino pertenece al grupo de los primates. La familia, en cuanto al ratón, corresponde a la familia Múrido, mientras que el ser humano, obviamente, a los homínidos. El género, en relación al ratón, es el mus, mientras que del ser humano es el homo. La especie del ratón es el músculos, mientras que del ser humano es el Homo sapiens. Y aquí nosotros vamos viendo y de esta manera nosotros vamos identificándoles, viendo el nivel de acercamiento que tienen de acuerdo a determinadas características, pero al mismo tiempo también la diferencia, lo que los hace únicos y diferentes a cada una de las especies, es lo que nos permite la clasificación taxonómica. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres vivos fértiles y similares a sus progenitores. El nombre de una especie se compone siempre de dos palabras en lengua latina. Es un sistema de nomenclatura binominal, lo que se aplica a cada uno de ellos. Por ejemplo, el músculos es un sistema de nomenclatura binominal, igual Homo sapiens. Entonces ahí, obviamente, igualito a estas dos especies, obviamente tenemos una serie de agrupaciones en cuanto a especies. Dentro de estas características vamos a ver la siguiente etapa. Por ejemplo, aquí para la nomenclatura binominal, obviamente la primera palabra es el nombre del género o nombre genérico, corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico se escribe siempre con mayúscula. La segunda palabra es la que se ha asignado a una especie dentro de su género. Es el epíteto específico. La primera letra siempre se escribe en mayúsculas. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre en letra cursiva o bien en mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos dos especies de animales para poder determinar esta nomenclatura binominal. Por ejemplo, aquí tenemos el Canis lupus.
es el del lobo, mientras que del perro doméstico es el Canis familiaris. Entonces, nosotros ambos son canes, ambos tienen determinadas características, pero también tienen otras cosas que los hace diferentes el uno del otro. En el ejemplo anterior se observa a los animales representados o pertenecen al género Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genérico anterior al epíteto específico característico de cada uno. Por ejemplo, el uno, Canis lupus para el lobo y Canis familiaris para el perro. De esa manera, a continuación se describen algunas características que permiten diferenciar los 5 reinos de la naturaleza de los seres vivos en relación a estas características mismas. Por ejemplo, aquí tenemos los reinos, tenemos la célula, la nutrición, la organización y la pared celular. Justamente esto es lo que nos permite desarrollar el análisis y obviamente sobre todo la clasificación taxonómica de las ciencias naturales. Nosotros en la naturaleza tenemos 5 reinos. Tenemos el reino Monera, el Protoctista, Fuji, Plantae y Animalia. Dentro de la característica de estos reinos vamos a ver el tipo de célula, cómo se alimentan, o sea, la nutrición, cómo se organizan y si tienen o no, poseen o no pared celular. Iniciamos con el reino Monera, representados básicamente por las bacterias. Poseen unas células procariotas, la característica de sus células procariota. Su nutrición es autótrofa. Cuando hablamos de autótrofa, ¿qué significa? Que ellos mismos sintetizan sus alimentos. No necesitan depredar a nadie, ni que nadie les dé de comer. Ellos mismos se alimentan. La organización son células unicelulares y presentan pared celular, sí, con una estructura que se denomina mureína. En cuanto al reino protoctista, está representado por algas rojas, algas pardas, diatomeas, dinoflagelados y protozoos. Sus células son eucariotas, su nutrición sigue siendo autótrofa, su organización puede ser unicelular o también puede ser pluricelular, pero bastante básica. Su pared celular presenta en ciertos grupos y de composición variable. El reino Fuji está representado por mohos y setas. Su célula es eucariota. Su nutrición es heterótrofa. Eso quiere decir que sí necesitan depredar a otros para poder alimentarse. Su organización puede ser tanto unicelular como también puede ser pluricelular. La pared celular presenta una composición que se denomina quitina. El reino Plantae está representado por todas las plantas con flor y las sin flor. Su tipo de célula es eucariota, su nutrición es autótrofa, no necesitan de nadie que les dé de comer, ellos mismos sintetizan sus alimentos. Su organización es pluricelular, eso quiere decir que están conformados por diferentes células. Su pared celular contiene celulosa. En el reino Animalia, aquí tenemos o están estructurados por animales vertebrados. Eso quiere decir que tienen una estructura ósea e invertebrados, que carecen de estructura ósea. Su célula es una célula eucariota, su nutrición es heterótrofa, eso quiere decir que necesitan depredar o consumir a otros seres para poder sintetizar y transformarlos en energía. Su organización es pluricelular, eso quiere decir que tienen varias células, múltiples células. En relación a la pared celular, no tienen pared celular. Sus células son blandas y flexibles, a relación de las plantas, que obviamente son de carácter fuerte, de carácter erguido. Esas son las características en cuanto a los reinos y cada una de sus estructuras. Aquí nosotros podemos ver y hemos ido analizando cada una de ellas. Estas son las características principales en cuanto a esta determinación. Vamos a ir viendo en nuestra segunda etapa de la clase, vamos a ver qué es la taxonomía, cuáles son las características más preponderantes, el concepto y obviamente cuál es el objetivo de la taxonomía. Vamos a ver y vamos a ir analizando qué es la taxonomía. Se entiende por taxonomía a la ciencia de la clasificación. Su nombre proviene de los vocablos griegos taxis, que significa ordenamiento,
y nomos, que significa norma o saber. Ese es el origen eh, en cuanto al origen sintáctico de la terminación taxonomía. Por lo general, se la considera una rama de las ciencias biológicas, especialmente de la biología sistemática, que se ocupa de la clasificación de los organismos vivientes de los que tienen noticias hasta la presente fecha. Para ello, emplean los conceptos de taxón y de árbol filogenético. Cuando hablamos de un taxón es un nivel de organización de los seres vivos, un grupo de seres vivos dotados de circunscripción, posición y rango dentro de la historia evolutiva de la vida. Con ello, obviamente, queremos decir, estos requieren de la siguiente característica. Primero, la circunscripción. Los organismos dentro de un taxón se diferencian claramente de ellos, pertenecen a otro en base a una lista de características, diagnósticos o propiedades exclusivas de este grupo. Cuando hablamos de rango, dentro de un mismo taxón, los seres vivos surgieron de distintos momentos en el tiempo. Esa historia particular de su origen supone que unos aparecieron primero que los otros, formando una suerte de la familia. La posición, los taxones se diferencian entre sí y también presentan una historia jerárquica de un origen, por lo que a su vez los seres vivientes de un mismo taxón ocupan un lugar determinado en la historia general de la vida. Por el contrario, el árbol filogenético es una manera de ilustrar el modo en que la vida fue evolucionando desde sus orígenes hasta nuestros días, empleando para ello una suerte de árbol familiar cuyas ramas presentan los distintos caminos evolutivos que una especie toma para devenir en dos o más distintas, completamente nuevas. Este modo o este método de representación de la vida nos permite clasificar a los seres vivos en base a su participación en esa historia evolutiva. El punto de la taxonomía está entonces en que existen diversos modos de comprender esta historia del origen de las especies y en base a cada versión es imposible construir un modelo de categoría y clasificación distinto. Así, en distintos árboles filogenéticos, las ramas pueden estar ocupadas por grupos evolutivos muy distintos dependiendo de qué características se elijan para distinguir entre unos y otros seres vivientes. ¿Cuál es el objetivo de la taxonomía? Visto de esta manera, la taxonomía es una disciplina que persigue la historia más probable del origen de la vida y del proceso de transformación que dio como resultado la aparición de los seres humanos y de los animales contemporáneos que bien conocemos. Además, la historia de la taxonomía, una de las ramas específicas de esta disciplina, nos permite conocer el modo en que los seres humanos hemos elegido clasificar a los seres vivientes para de esa manera no solo no incluir en errores ya cometidos o rescatar conocimientos descartados en su momento, pero necesarios, sino también comprender más profundamente el modo cultural en que pensamos la vida y pensamos el mundo que nos rodea. De esta manera, obviamente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente analizar de una forma más estructural cómo, obviamente, están divididos las diferentes especies a nivel de nuestro planeta. Como, obviamente, recordemos que si nosotros hablamos de seres unicelulares, existen millones de tipos de seres unicelulares que están habitando en nuestro planeta. Unos son beneficiosos para el ser humano, otros son patógenos, son peligrosos, como el caso de los virus, que por igual todavía tenemos rondando en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Simplemente clasificarlos para poder estudiarlos de mejor manera, para poder determinar cómo están constituidos, cuáles son sus características, cuál es su comportamiento en relación a el medio ambiente que los rodea y también a otros seres vivos. Y pueden ser beneficiosos o también pueden ser perjudiciales, pueden ser peligrosos para la salud.
Entonces, esas son las características en cuanto al desarrollo de la taxonomía. Es indispensable nosotros iniciar basándonos, cimentándonos en esta clasificación taxonómica, porque de ahí estamos incluidos también nosotros, está incluido también el hombre, para poder analizar las características, las diferencias, las propiedades que tiene como ser vivo, obviamente, las cuales obviamente están determinadas. Hay algunos cambios que se van dando. Los seres humanos, igual que el resto de seres vivientes, van evolucionando de tal manera que esto les permite adaptarse y sobrevivir a los cambios que se dan en el medio ambiente. Si el hombre no cambia, no evoluciona, no se adapta, prácticamente estaría a un paso para desaparecer de la faz del planeta Tierra. Entonces, son las características fundamentales de los temas que nosotros hemos venido viendo y analizando en el desarrollo de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Estamos dando por terminado a la unidad número 4. La próxima semana estaremos ya iniciando lo que corresponde a la unidad quinta y última de este proceso educativo. Así que, por favor, sigan cumpliendo con todas sus obligaciones con la institución, sigan desarrollando los test que tienen ustedes ya habilitados, sigan cumpliendo con las tareas, que es la parte fundamental, la parte medular del proceso educativo. Si cumplen todas estas actividades, obviamente ustedes no tendrán ninguna dificultad para pasar al siguiente nivel. Así es que, señores y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Que descansen, que disfruten y nos vemos la próxima clase. De igual manera, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Igualmente, Lice, que tenga una excelente noche, que Diosito les bendiga a todos.